Padre, nuestro Padre Celestial, que nos ha dado una casa, que nos ha dado un templo, que nos ha dado nuestro cuerpo, que nos ha dado de su cuerpo, para que cada vez que compartamos de su cuerpo y de su vino, pues que hagamos el memorial eterno de su propiciación, de su triunfo, de su victoria, de su voz, de su palabra, de su camino, que nos recuerda que ya caminamos o que ya caminó Él por nosotros para darnos el camino y la verdad y la vida de esta semana, de este día, de estos días, de este mes. Y eso sea, Señor, el camino del año agradable del Señor, que nos permite entender, que nos permite comprender, porque aquí estamos, Padre, levantados en ese Espíritu de Dios, porque estamos como una casa, con un solo cuerpo y un solo espíritu, y porque toda esa bendición, Señor, de habernos sacado del vientre de nuestra madre, es para volvernos siempre, Señor, a tu regazo y a tu matriz, y permitir que cada día, Padre, miremos esa matriz y ese regazo, el que no queremos, Señor, Señor, el que tú nos has dado para que siempre nos levantemos, caminemos en tu reino, en tu justicia. Por eso estamos aquí, Padre de los cielos, porque tú nos diste, Señor, al nacimiento. Y si nacemos, Padre, estamos aquí, Señor, por esa primogenitura santa. Y esa, Señor, que siempre sea la primogenitura que da fruto. Y ese fruto, Señor, siga siendo lo que lo recibimos, Padre de los cielos. ¿De qué podríamos dar? Si el hacha está puesta en el árbol, Padre, de ese árbol, como quiso recibir de tus aguas, de tus raíces, pues ese Señor, aún ese se abastezca y ese Señor tenga esas aspas de fuego y tenga, Señor, esa bendición de recibir ese verdadero arrepentimiento, como lo hemos hecho nosotros, a través de todas nuestras oraciones, a través de esa agua de vida, a través de ese incienso, a través de esa gloria, hasta que, Señor, como dice tu palabra, nuestras raíces cambien, Padre de los cielos, y nuestro despertar, nuestro fruto, que sea el de tu sangre preciosa, el de cada mes, Padre, el de tus aguas de vida que salen de nuestro corazón, el de tu santuario que Señor nos devuelve a nuestra casa, el de tu gloria, Padre, que como dice Hugo, nos hace honrar a nuestros padres, no por lo que hagamos por ellos, sino por todo el valor que nos permitieron y nos permiten a ellos y a nosotros pasar por este mundo, Señor, de pies erguidos y sanos y saludables, a pesar de que nos dé una gripe que parezca un cáncer que en cambio es una gripe, cuando en ti, Señor, podemos volar y caminar, Padre, y no dejar jamás que se meta justamente en esa serpiente, en esos arrastrados, Señor, y no pidamos lo que no nos corresponde, Señor, nos levantemos siempre a tomar tu reino y tu justicia, a tomar, Señor, de tu mano, tu Dios, para tomar nosotros. Amén. 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 El Emanuel Amén. va a leernos, porque quiero, ya estaba esperando. Amén. Juan, nosotros dijimos Juan, pero perdón, puse en el mensaje Juan 3 del 1 al 15, pero el Emanuel me hace dar cuenta que no es del 1 al 15, sino al 16. Así que, por favor, si me acompañan en la lectura. ¿Ya? ¿Sí? Ah, solo voy a poner. Ok. Ya, si quieres leer lee el primero y leemos así alternado. Yo primero, segundo, yo primero, tú segundo, y tú yo tercero y así, ¿ya? Ya, ¿listo? Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, pro, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no
nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad, te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del espíritu es. No te asombres de que te, de que te haya dicho. Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Y ¿Cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Para que todo aquel que crea tenga la vida eterna. Puedo leer esto yo. Por supuesto, eso Ya. viene. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, más tenga vida eterna. Amén. Amén. Esos son los pasajes que leíamos. Y ¿cuáles eran las preguntas, mi niño? Bueno, ustedes pudieron leer y alguna cosa que les llame la atención, alguna cosa que pueda verse, alguna cosa que pueda entenderse. A mí me llamó personalmente la atención el tema de que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Mm, interesante, interesante. A mí me llamó mucho las cosas porque dice, si os he dicho las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea, me parece que es directo al espíritu. Ujú, ujú. Muy bien, mira, Katia. Bueno, a mí me llamó la atención de que dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ah, correcto, correcto. ¿Alguien más? Carmita, buenas tardes, bendiciones, Katia, Daniel, Bendiciones, Pastor Marquito. Recién me conecté, perdón. qué ¿Qué, gusto. qué es el, Leímos qué lo que llama leyeron? el libro de Juan, el capítulo 3, Hasta el 16. la historia de Nicodemo, No todo, papito, porque sigue. la historia de Nicodemo, príncipe. Bueno, Bájale, bájale, por favor.
¿Ya? Aparte de agua y espíritu, ¿no? Agua Marquito, y buenas sangre. tardes. Buenas tardes, Daniel. Bendiciones. A mí me llamó la atención la parte de cuando dice que Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así también va a ser levantado el Hijo del Hombre. Esa parte me llamó la atención. Ya. Ya. Katia, ¿usted algún comentario? ¿No? Entonces, aquí vemos un pasaje, el pasaje de Nicodemo, que es un pasaje bastante conocido. Y para mirar el pasaje tenemos que ver, claro, quién era Nicodemo, ¿no? Además, quién era Cristo Jesús. ¿Cuándo va Nicodemo? O sea, hay muchísimas preguntas que se pueden hacer con respecto a este pasaje. Y bienvenida. Bienvenida, Alexandra. Buenas tardes. Entonces, ¿qué es lo que entiende? ¿Qué es lo que a usted, qué es lo que no hay, qué es lo que no está claro? ¿Qué es lo que no se entiende? Podríamos poder expresarlo o verlo por esa parte. Les llama la atención una cosa, ¿no es cierto? Otra cosa de este pasaje, de todo este pasaje es, ¿cuál es el entendimiento? ¿Cuál es la comprensión? ¿Qué es lo que está claro, digamos así, que para usted, que es muy evidente, que no necesita, y que no está muy claro para usted? ¿Alguien que quiera darnos su opinión? Bueno, yo en este pasaje lo que yo entiendo es que tenemos que nacer de nuevo, ¿no? Nacer de Ajá. nuevo en espíritu para poder ser una nueva persona y llegar a ver el reino de los cielos, nos dice, ¿no? Es lo que yo entiendo. Ya, Entonces, Nicodemo, o sea, le pregunta a Jesús, o sea, ¿y cómo podemos nacer de nuevo? Entonces Jesús le responde, ¿no? En agua y espíritu. Eso. ya, Para mí, yo creo que esto se trata más de lo que hasta aquí hemos venido estudiando, de lo que hasta aquí hemos venido conociendo respecto a qué es nuestro cuerpo, qué hay en nuestro cuerpo, qué nos ha dado Dios. Y sobre todo cuando dice nacer de agua y espíritu, ujú, entiendo yo que Dios quita esas copias que está en nosotros mismos, que Dios nos quita todo esas voces, ruidos extraños, todas esas, todo lo que nos ha quitado, lo que es nuestro espíritu con relación al Espíritu Santo, ujú. eso que nos ha impedido estar en la presencia de Dios. Yo pienso que aquí es eso de que Dios nos quita todas esas vestiduras inmundas, todos esos pecados, esas copias, todo aquello que no debemos tener y bota al fondo del mar y en tierra. O primero siendo colgado, ¿no? Como nos indicaba que deben ser colgados de un palo seco y de ahí enterrados. Pienso que se trata de esto y vivifica nuestro espíritu a través del Espíritu Santo y nos enseña a caminar en este mundo, no en el polvo, sino en la tierra de Adamá, en el huerto. Eso es lo que yo pienso, creo. No sé si estoy mal. Amén. Emanuel, ¿qué era lo que me comentabas antes? Antes que... No me acuerdo. ¿De qué te acuerdas? estaba pidiendo la pelota. Muy bien. Entonces, ¿Qué te puedo decir? este pasaje es importante porque nosotros debemos entender qué es el nuevo nacimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento?
va de la mano de para quién es el nuevo nacimiento. ¿Y qué se A los necesita? hijos de Dios. ¿Y qué se necesita para el nuevo nacimiento? Entonces, Las águilas. claro, este pasaje es bastante conocido porque es, Este también. ajá, pero todo esto es un solo pasaje. La historia de Nicodemo es bastante conocida y en esa hay cosas que nosotros ya damos por sentadas, y cosas que nosotros ya sabemos, cosas que nosotros conocemos y cosas que nosotros estamos aprendiendo a entenderlas y a ubicarlas. Entonces, es muy bueno saber qué es lo que a usted en el pasaje le llamó la atención y por qué es importante para este tiempo. Estamos en los 40 días y los 40 días que nosotros vemos es prácticamente la relación con ese nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento de los 40 días que nos menciona el libro de Éxodo, que Moisés subió a recibir las tablas de la ley, fue justamente para mirar la trayectoria de nosotros. Entonces, la trayectoria de Moisés, la trayectoria de Nicodemo, pues se ve impedida en este caso por esos obstáculos que tienen que ver con el nuevo nacimiento. Entonces, primero, ¿quién es Nicodemo? ¿Quién es Nicodemo? ¿Quién es Nicodemo? Un sacerdote. Nico, Fariseo. A ver si usted, claro, entonces a ver si usted, Victoria. espérate un momento, Manuel, solo vamos a preguntar. Primero, los personajes que están aquí presentes. Cristo Jesús y Nicodemo. ¿No es cierto? ¿Quién es Nicodemo? ¿Y qué es el uno para el otro? ¿Ya? Esto es muy importante. ¿Qué es Cristo Jesús para Nicodemo? Rabí. Es un rabí. ¿Y qué es? ¿Y qué es Nicodemo para Jesús? ¿Qué es? ¿Verdad? Un fariseo. Un Ajá. fariseo. Oh, No, no lo llama así. No lo llama así. Entonces, lo primero, se ponen a hablar dos personas, pero a un nivel en donde el nivel de ambos es similar, ¿no es cierto? Cristo Jesús le dice, yo te reconozco a ti. Primero viene Nicodemo y le reconoce. Le dice, tú eres el rabí. ¿Y qué es ser un rabí? ¿Qué es ser un rabí? ¿Qué es un rabí? Un sacerdote de los judíos. No, maestro. Un maestro conocedor de la ley. es un maestro. Entonces, un rabí es un maestro. Eso es lo que dice, ¿no es cierto? Y luego le dice, Cristo Jesús le dice, para Cristo Jesús le dice, tú eres, no solamente eres, sino ¿qué eres para el pueblo y qué eres para mí? ¿Qué posición tienes tú? ¿Tú eres? ¿Tú eres qué? ¿Qué es Nicodemo? Entonces ya vemos Cristo Jesús. Cristo Jesús es un rabí y rabí es un maestro, ¿no es cierto? Eso es lo que, eso es lo que lo suponemos. Maestro de Israel, le dice. Claro, En el entonces él también es un rabí. Ujú. ¿Ya? Así que, ¿qué hace el rabí? ¿Quién es, quién es el rabí? ¿Quién es el rabí de su casa? ¿Quién es el rabí de su casa? ¿Quién dé testimonio? Cristo Jesús. Claro, Cristo Jesús es el rabí de su casa. Si Cristo Jesús es el rabí de su casa, ¿quién es usted? Su rabí. También, Yo también soy su rabí.
Entonces, claro, también es su rabí. Así que esa es la posición que le da. Y ese lo dice, eso es lo que estás enseñando y eso es lo que enseñas. Sin embargo, lee por favor el Juan 3:2. 3:2, Ajá. ¿hasta dónde? 3:2, 3:2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Ya. Entonces, ¿el maestro qué hace? Rabí, Señales. ¿el maestro qué hace? Hace señales. ¿Qué es una señal? ¿Qué es una señal? Una maravilla, un milagro. Eso es lo que le dice más o menos. ¿Qué es una señal? Caminar. Por- Da pautas de por dónde debe caminar. Es algo, es algo visto. Es algo que se ve. Es un camino que transita. ¿No es cierto? Entonces, por eso, aquí vemos que, ¿cuál es el maestro de su vida? ¿Nicodemo o Cristo? ¿Cuál es el maestro de Israel? El maestro de Israel es, el maestro de Israel es Nicodemo. Y el maestro de Nicodemo no sabe cuál es el maestro de Nicodemo, porque el maestro de Nicodemo no, todavía no se define si es Cristo o no. Así que, y todo esto entra en el obstáculo más grande. ¿Cuál es el obstáculo más grande? El obstáculo más grande, perdón, ¿qué? el El, nacer de nuevo. el obstáculo más grande, claro, el obstáculo más grande es nacer de nuevo. Y si no nace de nuevo, ¿qué pasa si no nace de nuevo? Si no nace de nuevo, pues no sucede nada. No sabe Entonces, cuál es su maestro. no sabe cuál es su maestro, no sabe para dónde viene, no sabe para dónde va. Y sobre todas las cosas, aquí viene una de las cosas, no sabe, ¿qué más? Otra de las cosas, no se preocupe. No da señal, ¿será? No da ¿Perdón? camino. No da señal o No da caminos. señal, Es no. semejante al viento. Porque pues me hace calor. A mí también, pues, Solo queda en carne, no en espíritu. Aquí me la está. Y yo sí. bueno, entonces no hay señales, no hay señales, no hay milagros, no hay prodigios, pero el asunto no es que no hay señales, no hay milagros ni prodigios, porque Dios no es un asunto visual de señales, de milagros y prodigios, sino Dios es un asunto, Cristo Jesús va más allá de eso. Es un asunto de acercamiento y es un asunto de visualización de las cosas. Ahora, ¿qué es lo que en el cielo se ve? En el cielo se ve y también aquí en la tierra. Es lo que nosotros decíamos el día domingo. ¿Qué es lo que qué es lo que nosotros vimos el día domingo? ¿Qué es lo que se ve, qué es lo que se ve en el cielo? ¿Qué es lo que se ve en la tierra? ¿Qué es el testimonio? Entonces ya vienen algunas cosas, ¿no es cierto? Viene el hecho de que todavía tenemos que definir qué es un maestro, todavía tenemos que definir qué es un rabí, y todavía tenemos que definir qué es lo que qué es lo que nosotros vemos y qué es lo que nosotros deberíamos ver. Y ahora viene justamente
algo, algo que va más allá de la visión, que es el hecho de las cosas que nosotros damos sentados, que es la parte del testimonio. Y la pregunta, pues viene por la parte, ¿qué es el testimonio? ¿Qué es el testimonio? Porque de la parte del testimonio nos damos cuenta, de ahí nace lo que es ser un testigo, ¿no es cierto? Y nosotros hablamos de testigos y hablamos de testimonios. ¿Qué es el testigo? ¿Qué es el testimonio? Entonces, ya tenemos otro aspecto que, que nos hace dar cuenta que nuestro concepto, nuestra forma de ver las cosas, no necesariamente nos hace ver las cosas que debemos ver, sino nos hace ver cosas diferentes. Por eso es que Nicodemo y Cristo Jesús, pues, nos muestran lo que Dios le está queriendo hacer ver. Y Dios lo que le está queriendo hacer ver es este nuevo nacimiento. Y este nuevo nacimiento, ¿por qué es necesario que haya un nuevo nacimiento? Y nosotros cuando hablamos del nuevo nacimiento, nosotros pensamos, claro, tiene que ver con el bautizo. Pero aquí no solamente vemos a un Nicodemo, sino vemos una trayectoria de Cristo Jesús. Entonces, en Nicodemo vemos a Nicodemo, primero, Nicodemo ya era un maestro de la ley, pero aparte de ser un maestro de la ley, ya era un fariseo. Y aparte de ser un maestro y un fariseo, pues ya se acerca a Cristo Jesús. Entonces tuvo que vencer algunos obstáculos para acercarse a Cristo Jesús. Y el nuevo nacimiento, nos damos cuenta si él practicó el nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento, ¿qué es para nosotros el nuevo nacimiento? Para lo que nosotros hemos aprendido, el nuevo nacimiento es el bautizo, ¿no es cierto? O sea, todos hemos nacido de nuevo, entonces todos nos hemos bautizado, y cuando hemos bautizado decimos, nos hemos bautizado y hemos nacido de nuevo. Y viene la pregunta, Nicodemo, ¿se bautizó? ¿Qué creen? ¿Fue bautizado? ¿Se bautizó o no bautizó Nicodemo? ¿Qué creen? Sí. ¿Se bautizó o no se bautizó Le Nicodemo? faltaba nacer de nuevo. No, porque Cristo Jesús le dijo que para acercarse al reino de los cielos tiene que bautizarse, ¿no? En agua y en espíritu. Eso le dijo a Nicodemo. Entonces, le dijo que tiene que bautizarse en agua y en espíritu, pero el bautizo me da el nuevo nacimiento. El acercamiento, diría yo. Entonces, el acercamiento. ¿Y el acercamiento para qué es? El acercamiento es para que haya un encuentro. Y ese encuentro nos ayude a acercarnos. ¿Y nos ayude a acercarnos a dónde? Nos ayude a acercarnos a Dios. Nos ayude a acercarnos a nosotros mismos. Nos ayude a acercarnos a nuestros padres. Nos ayude a acercarnos a las cosas que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso, el día domingo, pues sí, importante, porque nosotros lo que predicábamos era con respecto a la propiciación. Y con respecto a la propiciación, vemos aquí, hay un aspecto de propiciación en estos versículos. ¿Cree usted que hay un aspecto de propiciación? ¿Dónde está la propiciación? En lo que dice el versículo que te decía, te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto ahí. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vio? ¿Qué es lo que ve Cristo Jesús? ¿Qué es lo que ve en el cielo? ¿Qué es lo que se ve en la tierra? ¿Qué es lo que se ve? La propiciación, Exactamente. Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Perdón? ¿Qué es nacer de nuevo? ser propicio, propiciación. Ser propicio. Propiciación. Ser propicio. ¿Qué más es nacer de nuevo? Ver la Nacer del espíritu. Nacer. ¿Para Dar qué? testimonio. ¿Para
Para dar testimonio, para mirar testimonio. ¿Cómo se da testimonio? Si usted no ha visto el testimonio. Por eso, todo testigo, ¿qué es lo que ve todo testigo? ¿Qué es lo que ve? El testigo es alguien que estuvo presente para mirar las cosas. ¿De acuerdo? Eso es el testigo. Y por eso nosotros pensamos que nuestro testimonio, cuando hablamos de otras personas, les damos el testimonio, les decimos cómo nos convertimos, pero el testimonio verdadero, ¿cuál es el testimonio verdadero? El testimonio verdadero es ver la propiciación, ver el propiciatorio, y a través de ver del propiciatorio, ver mi propiciación y llevar propiciación. Entonces, eso es lo que le está diciendo. El nuevo nacimiento, ¿para qué es? Para ver la propiciación. El día domingo, ¿qué es lo que usted vio? Nos llamaron las cosas, y ahora, ¿de qué es lo que nosotros hablamos? Eso es lo que, de qué es lo que se habla en los cielos. Dice, nosotros hablamos de lo que vemos. ¿De qué hablamos nosotros? Hablamos de lo que sabemos. En verdad os digo, ¿de qué hablamos nosotros? ¿De qué se habla? Entonces, De lo que vemos y lo que recibimos. hablamos de lo que sabemos, hablamos de lo que conocemos. Y además, hablamos de lo que conocemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Por eso, el día domingo, pues nosotros sí cabe señalar. ¿Qué es lo que nosotros vimos? Nosotros vimos de lo que nosotros hicimos, lo que nosotros pusimos en colación, fue el hecho de que los niños, ¿sí?, sean mirados como, como propiciación. ¿Por qué los niños? Porque los niños llevan la propiciación, porque los niños vienen de la propiciación. Pero los niños todavía están aprendiendo a qué? Están aprendiendo a conocer y están aprendiendo a hablar. Por eso, no, no es factible el hecho de que nosotros pensemos que los niños son los que van a servir la Santa Cena. No, no. Lo que estamos diciendo es, si nosotros vemos el propiciatorio, si nosotros vemos la niñez, nosotros estamos viviendo lo que nosotros somos y de dónde venimos. El momento que nosotros vemos el momento que nosotros podemos ver nuestra niñez, nosotros estamos viendo nuestra propiciación. Pero el momento que nosotros vemos nuestra propiciación, ahí es donde empieza el camino y ahí es donde empieza el acercamiento. ¿Y hacia dónde es lo que nosotros tenemos que acercarnos? Nosotros tenemos que acercarnos a lo que nosotros vemos. ¿Y qué es lo que tenemos que ver? Pues ya vemos las cosas del cielo y de la tierra. ¿Y qué es lo que nosotros hablamos? Pues las cosas que nosotros hablamos es un nuevo lenguaje. ¿Y quién entiende mejor este lenguaje? Este lenguaje entiende el que conoce. Entonces, para conocer, ¿qué necesita usted para conocer? ¿Qué necesita? Para conocer, usted necesita mirar. Y para mirar, ¿qué necesita usted mirar? ¿Qué Lo necesita mirar? original, lo del cielo. Necesita mirar el cielo, necesita mirar el propiciatorio. Y ahora, si usted no ha mirado el propiciatorio, o mejor, si usted miró el propiciatorio, si usted conoce el propiciatorio, ¿qué tiene que hacer? Pues ahora ahora sí tiene que recorrer el camino. ¿Mm? Si usted conoce el propiciatorio, perdón, si usted vio el propiciatorio, tiene que conocer lo que habla y hablar lo que conoce. Y para hablar lo que conoce, usted tiene que transitar. ¿Y por dónde tiene que transitar? Primero tiene que transitar por su casa. Y si conoce y si transita por su casa, ¿sí? Luego de su casa tiene que transitar ¿por dónde? Tiene que transitar
por el mundo. Y si luego de transitar por el mundo o de transitar llevando esa gloria de su casa, tiene que mirar todas esas cosas y luego ¿qué tiene que traer a su casa? Pero si ahora no conoce su casa, obviamente no conoce el propiciatorio. De manera que, ya, miró a los niños. Ahora, se miró a usted mismo. Nos miramos a nosotros mismos del domingo. ¿Qué hicimos del domingo nosotros? ¿Qué hicimos? Recu- ¿Perdón? Como recuperar esa visión para ver las cosas originales, algo así. El domingo recorrimos nuestra casa, pero muchos de nosotros entendimos y otros no entendimos, como así sucede. Entonces, un obstáculo es que entienda. Otro obstáculo es lo que ve. Y otro obstáculo es también lo que escucha. ¿De acuerdo? ¿Ya? Así que, en medio de todas estas cosas, claro, ve usted que hay un sentido de memorial. El memorial, ¿qué le recuerda? ¿Qué hace el memorial? ¿Por qué nosotros estamos el domingo en memorial? El memorial le recuerda, claro, las cosas que usted, claro, las cosas que usted está conociendo de su casa, de su propia vida, eso es lo que le recuerda. Y las cosas que le han hecho olvidar su casa, su, su templo, su vida, y las cosas que están metidas del mundo. Así que cuando usted tiene ese conocimiento de su casa, usted habla las cosas de su casa. Ahora, ¿cuál es el principal obstáculo? Como decíamos, el principal obstáculo para todo eso es el fariseísmo. ¿Qué es el fariseísmo? ¿Qué es el fariseísmo? A la luz de Nicodemo, ¿qué podríamos decir que es el fariseísmo? Bueno, primera cosa, entonces vemos a un fariseo, mire, un fariseo que va en la noche. Entonces, a Nicodemo se le reconoce como el fariseo que va en la noche. A ver, papito. Bueno, A ver, hijito mío. papito, pero ¿por qué? ¿Por qué que Este es un ratito. Es que estoy buscando ya. Pero Ya, ok. El fariseo que va en la noche. Así se le reconoce. ¿Quién es Nicodemo? Nicodemo es el que fue en la noche a Cristo Jesús. ¿Por qué fue en la noche? ¿Por qué no fue en el día? Porque le iban a ver los otros fariseos. Porque le iban a ver los otros fariseos. Muy buena. ¿Por qué más? Porque su noche tal vez era día y su día tal vez era noche. No lo escuché, perdón. Porque su noche era día y su día era noche. Es decir, Ah, tenía cruzadas las cosas. Otra característica del fariseo. ¿Cuál era la característica del fariseo? Otra característica que les llama la atención. Que no podía ver las cosas celestiales, solo las terrenales. Que no podía ver la luz, exactamente, no podía ver la luz, no podía ver las cosas celestiales. Otra de las características, ni su niñez. no podía ver su niñez. No podía ver su niñez. Otra de las características, ¿no? Quería testificar. Quería testificar. Muy bien. Pero no podía ver el testimonio porque no podía ver el propiciatorio. Y si no podía ver el propiciatorio, no podía acercarse, ni podía encontrarse, Ni dar testimonio. ni dar testimonio. Entonces, por eso vemos que este fariseo es muy importante, para Israel.
Para Israel. Este fariseo es muy importante para Israel. ¿Por qué es importante para Israel este fariseo? Bueno, dígalo, Carmita. No, nada, perdón. Bueno, así que lo que nosotros, el día domingo, lo que nosotros estamos viendo es la parte de la propiciación. Y la propiciación nos ayuda a vernos a nosotros, nos ayuda a ver a nuestra casa, y nos ayuda a ver nuestro nacimiento, y nos ayuda a ver nuestro bautizo, y nos ayuda a ver nuestro obstáculo. Y el obstáculo se llama fariseísmo. ¿De acuerdo? Entonces, en la casa del Dabar, ¿por qué los niños? ¿Qué vio usted? Bueno, independientemente de esto, lo que Dios, al ver un niño sirviendo la Santa Cena, lo que, lo que Dios me muestra a mí, ¿sí? Es que los niños no necesitan vencer el fariseísmo, pero los niños no pueden, no deben ejercer el ministerio de servir. ¿Por qué? Porque quienes deben ejercer, quienes sirven a la mesa, ¿quiénes son? ¿Quién es el que debe servir a la mesa? A la mesa, Los mayores. los mayores. Los que ven propiación, los que ven propiación. Perfecto. Los que sirven a la mesa, recuerde, son los mayores. Los mayores, escuche, los mayores son los que sirven a quién? A los que sirven a la primogenitura. Y la primogenitura, ¿a quién sirve? Al primogénito. Y el primogénito, ¿a quién sirve? El primogénito sirvió a la propiciación. ¿De acuerdo? Así que, por eso, cuando nosotros cuando nosotros como Casa del Dabar vemos que un niño está sirviendo o que un niño hizo esa labor, fue hermoso, pero esa labor era para ver si nosotros conocemos nuestra trayectoria. Entonces, para conocer nuestra trayectoria, nosotros tenemos que ingresar, ¿sí ve? Ingresar a ver las cosas celestiales e ingresar a ver las cosas terrenales. Y por eso se llama nuevo nacimiento y eso se llama primogenitura, porque eso es guía del Espíritu de Dios. Así que usted llegó a la casa y le puedo preguntar ahora, lo mismo que ahora, ¿cuál es el propiciatorio? Porque eso es lo que le está preguntando, eso es lo que le está preguntando, eso es lo que le está preguntando Cristo Jesús a Nicodemo. ¿Cuál es el propiciatorio? ¿Cuál es el propiciatorio? ¿Cuál es el propiciatorio? ¿Cuál es el La mesa. propiciatorio? ¿Cuál es el propiciatorio, Katy? Para mí el acercamiento, ¿Ya? En su casa, ¿cuál es el propiciatorio? Bueno, vamos, en la casa del Dabar, ¿cuál es el propiciatorio? la mesa. La mesa. Puede ser, claro, claro que sí. Pero ¿cuál es el propiciatorio? Los niños. El propiciatorio primero, dos cosas importantes. Todas las cosas de Dios vienen por dos partes. Vienen por la persona y vienen por el lugar. ¿Entendido? Repito, Cristo Jesús, para que Cristo Jesús le bendiga, claro, Cristo Jesús es la persona. ¿Y cuál es el lugar? La casa del Dabar. El santuario, exactamente, exactamente. Entonces, por eso le digo, ¿cuál es el propiciatorio? ¿Cuál es el propiciatorio? Santuario. El propiciatorio, lo que le acaba de decir, si vamos por, ¿cómo se llama?
Si vamos por la persona, el propiciatorio se llama niñez. ¿De dónde vino la niñez? ¿De dónde viene la niñez? ¿De dónde viene la El niñez? propiciatorio de la propiciación. Del propiciatorio, exactamente. ¿De dónde viene la niñez? La niñez, ¿de dónde viene? El santuario, de lo más santo. Por eso, la niñez viene del propiciatorio. Y si la niñez viene del propiciatorio, ¿cuál es el lugar más íntimo cuál es el lugar más íntimo suyo? ¿Cuál es el lugar más íntimo el de su casa? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es en la casa el lugar? Entonces identifiquémosle en la casa del Dabar. ¿Cuál es el lugar más íntimo de los niños en la casa del Dabar? El santuario. El santuario. Lo que oramos en ese. No, otra vez, eso es la persona, eso es los cielos. Ahora en los cielos, en su casa y en la casa del Dabar. ¿Cuál es el lugar más íntimo en su casa, Hugo? La mesa. La mesa, perfecto. ¿Cuál es el lugar más íntimo? El co- ¿Perdón? El dormitorio. Los dormitorios, para Alexandra. El lugar más íntimo es el lugar en donde más cómodos se sienten los niños. En la casa del Dabar, ¿cuál es el lugar en donde más cómodos se sienten los niños? Jugando en el patio. ¿Ya ve? En el patio. Hugo. Yo sí sé, papá. Sí, dígame. En la aula. En la salita de juegos. En Dígale, todos lados se sienten cómodos. Ellos son niños. espérame, es que aquí está, mire. A ver, a ver. ¿Dónde, tío? ¿Dónde, tío? ¿Dónde es el lugar que se siente más cómodo? Que le gusta más y que está más libre. ¿Dónde? Dígalo. ¿Dónde hay la pelota azul? Ya. ¿Le cachó? Entonces, Un lugar en como donde otro- ellos pueden hacer lo que les agrada. No, no. No le, no, con no, no, otros no le- niños. Vea, por eso es la pregunta para el niño. El Emanuel, otra vez, Lina, ya ve. Entonces yo le invito, por eso fuimos, le invito a conocer en la Casa del Dabar cuál es el lugar de propiciatorio. Y le voy a decir el día domingo, ¿qué es la propiciación para la Casa del Dabar? ¿Cuál? ¿En dónde estaban los niños? En donde está la persona. Ya. ¿Y en dónde estaba la persona y los niños? ¿Dónde estaba la persona y los niños? Cuando nosotros entramos, escuche, cuando yo En entré, el parque, en la casa. ya, cuando nosotros entramos, pero si acabamos de oír a un niño, y yo coincido con Emanuel, le voy a decir, el lugar de propiciación, el lugar propiciatorio, el lugar de donde usted salió, el lugar de los cielos, ¿sí? No es un lugar de juegos, no es el parque, no, no es, ¿qué más? No es, no es la televisión, no. El lugar en los cielos en donde usted estuvo, el lugar en los cielos en donde es propiciación, es el lugar más cómodo, porque es el lugar en donde usted puede hablar al mismo nivel. El lugar más cómodo para un niño, lo acaba de decir un niño, el lugar más cómodo para él es el sitio, como lo dijo Hugo Medina, el sitio en donde ellos juegan, el sitio en donde están las colchonetas, en donde está a veces lo que está como sea. Ese es el propiciatorio. Así es el propiciatorio de los cielos. Así es el propiciatorio de su casa. Así es el propiciatorio de su corazón. Así es el propiciatorio de nuestras vidas. Pero nosotros no conocemos ese lugar en la casa del Dabar porque usted no ha entrado a ese lugar, porque usted no ha compartido ese lugar. Y si en la casa del Dabar no ha entrado, usted no conoce el propiciatorio porque no ha compartido ese lugar de sus hijos, porque no les conoce a sus hijos. Y sus hijos, incluso si les pregunta ya ahora, ¿cuál es ese lugar? Usted no conoce ese lugar. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por este nuevo día.
que es luz de nuestro propiciatorio. Entonces, yo en la casa del Dabar me sentí muy, muy incómodo. Yo en la casa del Dabar, yo vi a toda la congregación muy, muy incómodo. Pero yo le vi a Dios, yo vi a Dios muy, muy cómodo, porque en el lugar de propiciación estaba Cristo y estaban personas, porque en el lugar de propiciación, porque yo me sentí incómodo, porque el momento que yo entro al lugar de propiciación que yo pensaba, escuche, ¿qué pasó? Y entra toda la congregación al que pensaba, ¿qué pasó? No había nadie. No había nadie, no había niños, no había niños. Entonces, ¿por qué? Porque ese no es el lugar de propiciación. Pero había alguien en el lugar de propiciación, vio a alguien en el lugar de propiciación. ¿Quién estaba en el lugar de propiciación? ¿Vio? ¿Quién estaba? Sí, Cristo. Cristo. Hugo, ¿quién estaba? Los niños. ¿Cuáles estaban en el parque? Nancy. O sea, es que toca hablar, es que si ven, no me, a ver, no me explico, perdón, porque usted me entiende clarito. Uf. Espérese, claro, exacto. Exacto, nos llevaron a la fuerza. Exacto. Nos sacaron de nuestro lugar, exacto. Nancy, perdón, Nancy, también a veces, Nancy estuvo, sí, para que no hagamos bulla. Katia, ¿le vio usted? ¿Quién estaba en lugar de la propiciación? Lina, ¿quién estaba en lugar de la propiciación? De la casa del Dabar. Daniel, ¿quién estaba en lugar de la propiciación? Alexandra. Entonces, la cama no es lugar propicio. ¿Qué más? La mesa no es lugar propicio. Ahora entiendo. Alexandra, Ya entiendo. me explico lo que estoy diciendo. Yo, lo que le estoy diciendo. Yo recién estoy conociendo a la casa del Dabar. Y yo estoy conociendo a mi casa. Y yo estoy conociendo a mi propiciación. ¿Por qué? Porque estoy en 40 días. Estoy en los 40 días. ¿Sí? En donde en estos 40 días yo tengo que nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Porque yo estos 40 días tengo el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para proclamar una vieja primogenitura o aprender la primogenitura que Dios me está mostrando. Entonces, ¿qué le estoy invitando? ¿Cómo está en su casa? ¿Se siente cómoda en su casa? ¿Cuál es el lugar más seguro de su casa? ¿Cuál es el lugar, no más cómodo? ¿Cuál es el lugar en donde usted se reencuentra? ¿Cuál es el lugar que usted se reencuentra consigo mismo? ¿Cuál es el lugar en donde se reencuentra con su niñez? ¿Y cuál es el lugar en donde se reencuentra con sus padres? Y sobre todas las cosas, ¿cuál es el lugar en donde se reencuentra con su madre? ¿Cuál es ese lugar? En la mesa. No es la mesa, no es la mesa, no es la mesa. Ahí pueden hablar todos en la mesa. Le voy a preguntar a Mía. ¿Pueden hablar todos en la mesa? ¿Pueden encontrarse todos en la mesa? Pocas veces. A veces coincidimos, a veces no. No. Exacto, exacto, Alexandra. Sí, Marquito, en la mesa todo el mundo a veces hasta grita. Entonces, exacto, porque en la mesa ya se traduce, porque en la mesa no se ve propiciatorio, o mejor dicho, en la mesa se traduce el propiciatorio. Pero la mesa no es el propiciatorio, repito. Si usted y yo no sabemos, entonces la tarea fue el día domingo ver el propiciatorio, porque si no, por comodidad todos estábamos incómodos. Y por comodidad le sacamos a todos le sacamos, por comodidad o por incomodidad, todos nos salimos del propiciatorio. Y por comodidad, y mejor dicho, y no por comodidad, por propiciación, los niños nos enseñaron propiciación. Y ellos estuvieron felices haciendo propiciación con las manos y con todo, con todo.
Pero eso fue para mostrar, ¿sabe qué? Para mostrarnos a nosotros que nosotros no conocemos propiciación. ¿Y cómo le muestro eso? Porque usted y yo no conocemos el lugar de propiciación de los niños de la casa del Dabar. Y si no conocen la casa del Dabar, el lugar de propiciación, no conoce el lugar de propiciación de sus hijos. Entonces, ahora, aquí en la casa, ¿cuál es el lugar de propiciación de Emanuel? ¿Cuál es el lugar en donde estás más cómodo? ¿Te encuentras? ¿Te encuentras contigo mismo, con tus papás y con tu ñaño? ¿Cuál es el lugar? Mi cuarto. Mi cuarto, dice. Chévere, amén. Porque ahí yo tengo que hablar el idioma de él. Pero la propiciación no es un cuarto, ¿sí ve? La propiciación es la niñez. La niñez junto. Entonces, ahora sí le pregunto. ¿Vio la propiciación en la casa del Dabar? Ya, Sí. ya vio el lugar de la propiciación, ya vio el cuarto de la propiciación. El cuarto de la propiciación, así le voy a llamar. ¿Vio quiénes estaban en ese cuarto? Ya, no es el cuarto, exacto, amén, no es el cuarto de juegos, entiendan, no es el cuarto de juegos, es el lugar de Son la... los niños en el cuarto. Ahí es propiciación. Porque los niños son los únicos que saben lo que es propiciación y lo que es juegos. Los adultos lo que queremos enseñarles es que son juego y es juego. Pero Dios nos quiere enseñar que el juego no es juego, el juego es propiciación. Ajá, amén. Dale, cacho. Ahora, pero la pregunta es, ¿usted vio quién estaba en el cuarto de la propiciación, Carmita? ¿Usted vio? No, no vio. Alexandra, permítame hacer esta pregunta. Alexandra, ¿usted vio quién estaba en el cuarto de la propiciación? Daniel. No, no vio. Daniel, ¿quién estaba en el cuarto de la propiciación? Lina, ¿quién estaba en el cuarto de la propiciación? Katia, ¿quién estaba en el cuarto de la Mi propiciación? niñez. El Gabriel. espíritu, el espíritu. Ya lo El acaba de Gabriel decir. estaba, pues. Acaba de decir. Si usted no ve el espíritu, ya el espíritu y todo lo que dijo, ¿quién estaba, mía? ¿Quién estaba? El Gabriel, la Pau, El Gabriel. ¿Y con quién estaba el Gabriel? con su Pau. Con la dueña de la propiciación. Amén. Porque la propiciación la conoce un niño y una mujer. Oh. Porque Dios le dio a la mujer, le dio la propiciación para llevar, para sacarle de la propiciación a usted y ponerle, no le va a poner en un lugar extraño, le puso en el lugar más cómodo, en el lugar de más encuentro, en el lugar en donde aprendió a oír, en el lugar en donde aprendió a ver. Pero ¿qué le dio usted? ¿Qué le dio? Le dio fariseísmo, porque nunca vio propiciación, porque desde el vientre de la mamá, en lugar de propiciación, le dieron ¿qué? Opia. Exacto. Le cachó. Ay, perdón, en nombre de Cristo Jesús. ¿Esto le reveló algo? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ahora, pregúntele a Nicodemo. Le pregunto yo a Nicodemo. ¿Puede entrar al vientre de su mamá otra vez? Ahorita. Alexandra, ¿puede entrar al vientre de su mamá? ¿Puede, Emanuel, puede? Sí, ¿Ah? sí, Marquito. Sí. Emanuel, ¿puede entrar o no puede entrar? Si Dios permite. Qué Ya. lindo. Entonces, yo le he enseñado y la Paula ha enseñado que no puede entrar, pero bendito sea que ahorita usted lo que está diciendo es, sí puedo entrar al vientre de mi mamá. ¿Por qué puedo entrar? Porque estoy en los 40 días que en el vientre de mi mamá, no entré al vientre de mi mamá. ¿A dónde me llevó Dios? Dios a mi mamá le dio un propiciatorio. Al lugar más cómodo, al lugar más íntimo, al lugar de encuentro, al lugar del lenguaje,
al lugar de enseñanza, al lugar de paternidad, al lugar de maternidad. Entonces, Amén. Dios como casa del Dabar, entonces ahora sí le digo, como casa del Dabar, ¿cuán incómodo se sintió el día domingo? Yo, muchísimo. Yo, en el parque también. El Emanuel, muchísimo. Mía, No tanto. no tanto. Amén. Alexandra, Hugo, Nancy, Carmita. Bueno, ahora mejor. Bueno, ya pasó el domingo, pero ya sabemos. El que conoce el lugar de la propiciación, ahí recién entendí, ahí recién vi, ¿sí? Ahí había un niño y ahí había una mujer. No es que ahí estaba el Gabriel y ahí estaba la esposa del pastor. No, ahí estaba un niño y una mujer. Y en donde está un niño y en donde está una mujer, ahí hay propiciación Amén. para enseñarme a mí que no entre con mis pies cubiertos de fariseísmo y quiera entrar al lugar de ellos y mucho menos quiere entrar a su corazón. Porque cuando yo veo ese lugar en mi casa, yo veo el corazón de ellos y eso es lo mismo. Y si yo no conozco ese lugar, ¿cómo quiero entrar a su corazón? ¿Y cómo quiero que vayan a mi iglesia? ¿Y cómo quiero que vayan a mi propiciatorio? Si ni siquiera conozco el propiciatorio de Dios y no conozco ni el propiciatorio de mi casa. ¿Alguna pregunta? ¿Oramos? ¿Oramos oramos o alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Pastor, una pregunta. Cuando estamos en alabanza y nos sentimos cómodos, estamos viendo la apropiación. Qué buena pregunta, Hugo. Qué buena pregunta, Hugo Medina. Súper buena pregunta. ¿Ya? La respuesta. Estamos entrando al lugar. El espíritu se está derramando. Estamos contentos o felices. Sí, claro, yo me siento cómodo allí, Sí. alabando y todo eso. ¿Ya? Perfecto. Exactamente. Entonces, eso mismo que le está llevando Dios, ¿a dónde le está llevando? Al lugar. A la apropiación. Exacto, al lugar de la propiciación. Entonces, ¿a dónde más les lleva? ¿Les lleva o no les lleva a su niñez? Sí, claro, ¿Ya? a un lugar íntimo. Ahora, con ese lugar de la propiciación, cuando empieza la prédica, ¿usted qué ve? Bueno, cuando termina la prédica, ¿usted qué ve? Y cuando sale de la prédica, ¿usted qué ve? Ahora sí, si entró a ese lugar y llegó a el propiciatorio, ¿sí? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Suya o del pastor? ¿De quién Mía. es la responsabilidad? ¿Mirar el propiciatorio o llevar el propiciatorio? ¿Quién lleva el Mirar para testimonio? llevar, ¿no? Por supuesto, ¿quién lleva el testimonio? El testigo. Entonces, por eso lo siguiente es conocer ese lugar con los niños y conocer ese lugar con las demás personas y conocer ese lugar lo mismo en su casa. Y llegar a su casa y llegar al corazón de las personas. ¿Cómo llega al corazón de las personas? Si así como llega Dios, me habla Dios al corazón, me lleva al lugar más íntimo, me lleva a la propiciación. Así de la manera que Él me lleva, así ¿qué debo hacer? Yo debo caminar, pero para caminar, ¿cuál es el principal obstáculo? Este es el principal obstáculo. ¿Ya?
Muchas gracias por la pregunta. Vamos, ya. Ahora tenemos que ver el principal obstáculo. El principal obstáculo es, ¿quién me llevó a ese lugar? Presta, mijito, préstame, por Dios. Ya. ¿Quién? Ya, vamos a Juan. Juan 3:2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, ¿Quién les llevó? 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 Les llevó el Espíritu de Dios. ¿Quién más? O les llevó, les llevó la conciencia. ¿Quién les llevó? El Espíritu de Dios y los testimonios. ¿Y por qué no fue de día? ¿Quién les llevó? ¿Quién les llevó? la conciencia. ¿Sabe quién les llevó? Alguien, Nancy. Sus raíces puede ser por ahí. Nancy, ¿cómo está? Espero que esté ahí. ¿Sí está conectada, Nancy? El espíritu puede ser. ¿Cuál espíritu? Estoy un poquito ocupada. Muchas gracias, Nancy, por contestar. Le comento que el día domingo yo vi propiciación en su casa, pero y esa puede traer también a mi casa. Pero espero que si usted ha visto propiciación, vaya a su casa, conozca la casa del Dabar, conozca a los niños, se acerque a la niñez y chévere, pero chévere, muchas gracias. Ve, ahora sí, Mía, ¿quién les llevó? El espíritu. Nuevamente, si el espíritu les llevaba, ¿por qué no les llevó el espíritu de día? Carmita, ¿quién les llevó? ¿Quién les llevó? ¿Quién les llevó a la casa del Dabar? El espíritu. El espíritu, amén, y de día. Y de día, sí. A Nicodemo les llevó el fariseísmo, les llevó. Sus pies. Exactamente, exactamente. Les llevaron sus propios pies, les llevó el fariseísmo. ¿Y el fariseísmo en dónde está metido? El fariseo, voy, a ver, estamos bien con el tiempo. Ay, perdón. ¿Qué pasa? Verá, el fariseísmo está metido en las multitudes y las multitudes están metido en el fariseísmo. Entonces, a Cristo Jesús se le acercaron las multitudes y las multitudes les arrastraron a los fariseos y los fariseos les arrastraron a las multitudes. Pero las multitudes, amén. Pero las multitudes, en lugar de ver los cielos, veían la tierra. Entonces, en lugar de ver el propiciatorio, ¿qué veían? En lugar de ver el propiciatorio, veían y siguen viendo el vientre de su mamá. Porque el vientre de su mamá, ¿en qué se transforma? El vientre de su mamá se transforma en un lugar de los cielos o en el lugar, o se transforma en el propiciatorio dado de Dios a la mujer, o se transforma ¿en qué? Se transforma en un vientre cualquiera. Así que sí se puede entrar en estos 40 días. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Entrar al propiciatorio. Y al entrar al propiciatorio, ¿qué tiene que hacer usted? Perdonarle a su mamá. Para entrar a su mamá, ¿qué tiene que hacer usted? Llegar a la niñez de su mamá. Y para llegar a la niñez de su mamá, tiene que llegar al lugar en donde ella se sienta más cómodo para hablar con usted y conmigo. Pero para hablar con usted y conmigo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que encontrar el lugar físico de ella. Y el lugar del corazón de ella, de su niñez. Si le dice, escuche, si le dice vamos a conversar en el campo, si le dice vamos a jugar, ese no es el lugar cómodo. No tiene lugar cómodo. Entonces, como no tiene lugar cómodo, usted tiene que darle ese lugar. Y su casa, lo que sea. ¿Me expliqué? El lugar más cómodo
El lugar más cómodo para hablar no es el centro comercial. El lugar más cómodo para hablar es la propiciación. Y la propiciación no es centro comercial, no es parque, no es aula de niños, no es, no es en medio de las multitudes, no. Es el espacio físico donde ella y yo podemos hablar face to face. Como para aquí, como aquí conmigo. Este es mi propiciatorio en la casa del Daba, esta silla, digamos. Claro, ahí estoy más cómodo. Ahí estoy más cómodo. Pero para irme con el Emanuel, el espacio más cómodo con el Emanuel es en su cuarto o a veces Mi cama. en su cama, o a veces su cama. Pero, Sí, mi cama. pero tengo que llegar al lugar, a un lugar, a buscar ese lugar. Y la casa del Lavar por lo menos ya lo tengo identificado. Aquí ya lo tengo identificado con el Gabriel también. ¿Sí? En donde, ya. Al lugar más. Entonces ahí ¿Cuál es estoy. el lugar que le- Si no tienen, no importa, no le fabrico un lugar de juego, si no tienen, no importa. Primero llegue a la propiciación, primero llegue a la niñez, primero llegue al hablar face to face, como decimos nosotros. Ahora, Ahí está. Puede seguir el de Rabí, entonces. ya. Vino de noche, léele, Manuel. Vino de noche Jesús. Ana, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces, sino si Dios no está conmigo. Ya. Entonces, ahora sí le puedo explicar fácilmente. Nicodemo estaba viendo lo que Dios hacía, pero Nicodemo le está diciendo de dónde viene Dios. Entonces sí está viendo los cielos Nicodemo, pero Nicodemo no puede ver el propiciatorio. ¿Y por qué no puede ver el propiciatorio? Porque es fariseo. ¿Y por qué es fariseo? Porque es el maestro de los fariseos. ¿Y cuál es el maestro de los fariseos? El maestro de los fariseos y el maestro del pueblo y el maestro de las multitudes, ¿cómo se llama? Y el maestro de su casa, ¿cómo se llama? El maestro de su casa se llama Nicodemo. ¿Por qué se llama Nicodemo de su casa? Porque el maestro de las multitudes, mire, el maestro del mundo, ¿cómo se llama el maestro del mundo? El maestro del mundo y el maestro de los judíos, el maestro del pueblo de Israel, ¿cómo se llama? Nicodemo, Nicodemo. ¿Por qué se llama Nicodemo? porque no puede hacer propiciación. Ya, pero ya le voy a decir, ¿por qué se llama Nicodemo? ¿Sabe por qué se llama Nicodemo? Porque no es puede ir al ¿Ah? vientre de su madre. Ya, le voy a decir, Nicodemo es el maestro. Nicodemo es el rabí. Nicodemo es el maestro de su casa. Es el maestro de su casa. Ya le voy a demostrar por qué. Porque Nicodemo tiene de dos palabras. Y por eso Cristo Jesús, y primero porque Cristo Jesús le dice, tú eres el maestro de Israel. Al decirle tú eres maestro de Israel, está diciendo, tú eres maestro de Israel, eres maestro de la división de Israel y eres maestro eres maestro de los cristianos, eres maestro de los católicos, eres maestro de los judíos, eres maestro de los musulmanes. Y si eres maestro de los musulmanes, eres el maestro de los del Dios que rige a este mundo. Pero De las que no multitudes. soy yo, pero que no soy yo, pero que no soy yo. Porque Nicodemo significa, Nico significa Nike, Nike, victoria, y demo significa lo mismo que democracia. ¿Sabe qué significa democracia? ¿Qué es democracia? Democracia viene de dos términos que lo traduce así facilito. Demos pueblo, gracia gobierno. ¿Ya? Victoria del pueblo. Entonces, siempre, ¿quién va a ser victorioso? El demo. ¿Y quién es el demo? Las multitudes. Entonces, ¿quiénes son las multitudes? Las multitudes son estas polvorientas que siguen a Cristo Jesús.
Pero los que siguen a Cristo Jesús, ¿cuál es el problema? Que no conocen a sus hijos, no conocen su niñez, no conocen a su madre, no conocen su casa, no conocen, pero sí conocen lo que es la democracia. ¿Qué es la democracia? Lina, ¿qué es la democracia? ¿Qué es la democracia? Entonces, ¿por qué en la casa del Dabar nos sentimos incómodos? Porque en la casa del Dabar, ¿sí? La democracia está pujante ahí. ¿Qué quiere la democracia? ¿Qué quiere el pueblo? ¿Qué quiere el pueblo? El pueblo quiere fariseos. ¿Y qué quieren los fariseos? Los fariseos quieren multitudes. ¿Y qué quiere su casa? Su casa quiere lo que el pueblo diga. ¿Y qué quieren los miembros de su casa? ¿Qué quiere su familia? En su familia quieren multitudes. ¿Y qué quieren las multitudes? ¿Qué quieren las multitudes? Democracia, entre comillas. Las multitudes quieren el cielo, las multitudes quieren la tierra, y las multitudes quieren testimonio. Pero ¿qué no quieren? Ninguna de estas, ¿qué no quieren? Las multitudes quieren a mamita, las multitudes quieren a papá, las multitudes quieren a la niñez, pero ¿qué es lo que no quieren las multitudes? ¿Qué es lo que no quieren? ¿Qué es lo que no pueden hacer las multitudes? Las multitudes no pueden entrar al propiciatorio. ¿Ya? Entonces, ¿a quién tiene que mirarle ahí? Al Nicodemo en Mía. Hay Nicodemos en Mía, hay un Nicodemo en Mía. Sí, sí, sí. Hay Nicodemos en su casa, Alexandra. Hay Nicodemos en tu casa, en su casa, Hugo. Hay Nicodemos en su casa, Carmita. Sí, claro, sí. Hay Nicodemos en su casa, Katia. Sí, Marquito. Hay Nicodemos en su casa, Lina. Sí, Hay Nicodemos, Daniel. Sí, Sí. Hay Nicodemos, Nancy. ¿Quién vence al Nicodemo? La Lea, niñez. por supuesto, lea, Emanuel, el versículo que nos faltaba, lea. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Cómo se vence a la democracia? ¿Cómo se vence a los Nicodemos? ¿Cómo? ¿Cómo? como el primogénito. Con Cristo Jesús. Ay, ya sé. Ya, a ver, ¿cómo, Emanuel? El unigénito. Dígalo, duro. Siendo unigénito. Siendo unigénito. Amén. ¿Qué es ser unigénito? Unigénito es un solo gen. Es decir, cambiando todos mis genes. Entonces, ¿qué estamos haciendo en estos 40 días? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Le quiere cambiar el gene de qué? ¿El gene de qué? De las multitudes. El gene de las multitudes. ¿El gene de qué? El gene de sus hijos. ¿El gene de qué? El gene de sus raíces. ¿El gene de qué? ¿De qué quiere cambiar, Hugo? Del fariseico. El gene de la democracia. ¿El gene de qué, Carmita? Ya, de esa mamita. ya. Marquito, usted en que 10 minutos, ni 10 minutos me enseñó más de psicología social que lo que me han enseñado en todos estos semestres. Bendito sea Dios por una Mía, por una Alexandra, por un Hugo Medina,
Bendito sea Dios por este Amén. día. Bendito sea Dios por una Carmita, por una Katia, por una Lina, por un Daniel. Bendito sea Dios por una casa del Dabar. Y benditos somos por un Marquito, por una Pau, por un Gabriel y por un Emanuel. Por un Amén. domingo, por un domingo, bendito sea por un domingo, que de una casa de una casa que estaba echada abajo, estaban en el propiciatorio un niño y una mujer. Y por ese niño y por esa mujer, no importa cuántos haya, porque esos me llevaron a mi casa, a la casa del Dabar, y a encontrarme con unigénitos. Y si usted quiere ser unigénito, tiene que vencer justamente todos estos incomodidades, incomprensiones. No entiendo. ¿Qué hará Dios? ¿Qué pasará Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué otro? ¿Por qué este otro? Gracias, mía. En una sola palabra me acabas de resumir todo lo que cuesta, en una palabra, todo lo que cuesta que Dios nos dé una palabra para poderla hacerla mensaje. Pero bendito sea Dios que me hizo ver al unigénito en mi casa, en mi vida, en la casa del Dabar. Y eso, ¡puff!, me quita todos los sentimientos, las emociones, porque me hace caminar de propiciación en propiciación. Para levantar verdaderas madres que devuelvan a las madres propiciación y no conformismo y no democracia. Porque mi mamá dice, porque todos dicen, porque la congregación dice, porque las multitudes dicen, porque todos dicen. ¿Y por qué todos dicen? Porque nadie habla en mi vida, porque soy pobrecito, porque estoy unito, porque no hay lugar, porque no tengo hijos, porque no, ¿en dónde estarán las niñez? ¿En dónde estará mi novio? ¿En dónde estarán mis riquezas de gloria? ¿En dónde estará mi casa? ¿En dónde estarán mis trabajos? ¿En dónde? Ahí están. Todo eso está en la propiciación. Pero si nuestro corazón no tenemos propiciación, nos dañaron nuestra niñez. Pero bendito sea aquí un Emanuel que no está aprendiendo a ser pastor, sino es unigénito, porque su papá es unigénito. Y porque yo soy hijo del unigénito, para llevar unigenitura. Amén. Que sirva para llenar, no toda la sapienza de los fariseos, sino que un niño me diga, ya lo entendí. Porque no se entiende con la mente, sino se mira con el unigénito. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Y en unigenitura de espíritu, porque la unidad no es por chicle, la unidad es por unigenitura. Y en unigenitura nosotros podemos decir Amén. 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 ¿quiere unigenitura? Pues en unigenitura encontrará en la casa del Dabar. Si quiere Amén. lo que sea, pues encontrará lo que usted busque. En el nombre En de cualquier Cristo, multitud. en cualquier cosa. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Estamos bien, Alexandra? Sí, Marquito. Bien, Hugo, Carmita. Sí, contento porque no somos multitudes.
Contento porque ya sabemos que no somos del montón. Esa es la palabra. No somos del montón. Amén. No somos del montón. Katia, Nancy, Daniel, Lina, un abrazo y por favor traiga toda su unigenitura para Shabbat. Bendiciones. Un abrazo. Amén. 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 Bendiciones. Gracias por